Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar el curso de comunicación y tenemos como tema el texto narrativo. ¿El texto narrativo, Miss? Sí, el texto narrativo. El texto narrativo es algo que usamos frecuentemente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si tú le pides a tu mamá que te lea un cuento, que te lea una fábula, tú le estás pidiendo a tu mamá que te lea un texto narrativo. Entonces, Miss, ¿usted me está queriendo decir que los cuentos y las fábulas forman parte de los textos narrativos? Pues sí. Y bueno, como todo tema que trabajamos, necesitamos conocer un poco de la teoría, ¿no? Y hoy no va a ser la excepción. Muy bien, empezamos entonces. Decimos que los textos narrativos son textos que nos cuentan una historia, y que estas historias se desarrollan en un tiempo y en un lugar determinado. Ok, Miss. Entonces los textos narrativos suceden en un tiempo y en un lugar. Muy bien. A ver, cuando usted se refiere a tiempo, se refiere a la hora, de repente son las 9:45 de la mañana. No, cuando hablamos de cuando hablamos del tiempo en texto narrativo, hablamos de la época en la cual se está realizando esta historia, ya sea en el pasado, ya sea en el presente, o de repente nos estamos proyectando al futuro, pues de eso estamos hablando. Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. El texto narrativo tiene algunas características. Dentro de ellas está que tiene como fin entretener e informar a la persona que está leyendo. Por ejemplo, si lees, digamos, un cuento, pero que en este cuento o en esta historia te están brindando datos de la historia del Perú, pues ya estás entreteniéndote, pero también te estás informando. Ahora, vayamos al siguiente punto. Nos dice que el autor es quien decide qué tipo de estilo le da a su obra, a su texto. Por ejemplo, si de pronto el autor decide que este texto va a hablar de la historia, por ejemplo, ¿no? De la historia, pues él mismo lo decide y busca toda la información y recopila datos acerca de la historia para que salga, ¿no?, como él la desea. Muy bien. Ahora, dentro de los elementos del texto narrativo tenemos al narrador. Es un personaje importante dentro de la obra, dentro del texto narrativo. Y se dice incluso que este narrador puede ser uno de los personajes, es decir, que uno de los personajes comienza a narrar la historia, ¿verdad? Ahora vamos a los personajes. Bueno, dentro de los personajes existen los personajes protagonistas, ¿no? Que es quien más resalta, quien más sale dentro de la historia. Tenemos los antagonistas, que es la persona que usualmente está en contra del protagonista, ¿no? O que es todo lo contrario al protagonista. Y están los personajes secundarios que no tienen tanta relevancia dentro de esto. Muy bien. Ahora, decimos que todos los textos narrativos están conformados por una sucesión de hechos, es decir, que el autor de este tipo de textos, pues ya comienza a imaginar y comienza a crear los textos, pues en orden de sucesos, ¿verdad? Ya sabe qué es lo que va a querer, qué es lo que va a hacer cada personaje, cómo va a ser el perfil de cada personaje. Y a este tipo de sucesos, de hechos, se le llama argumento. Y el argumento de la obra se dice que tiene 3 fases. ¿Cuántas fases tiene?
tiene 3 fases y son el inicio, ¿no? Que es cómo inicia la obra o cómo inicia el texto, el nudo, ¿no? Que es la parte central donde usualmente está la problemática del asunto, y el desenlace, que es el final de la obra, ¿no? Y nos indican cómo se resolvió la situación, de pronto hubo un problema en la parte del nudo de la obra, y en el desenlace pues es el final, donde ya todo encontró solución, ¿no? ¿Verdad? Donde se indica qué pasó al final y todo. Muy bien, ahora vamos a los tipos de textos narrativos. Bueno, conocemos los cuentos, conocemos también las novelas, conocemos las leyendas, muy bien, las fábulas, los poemas y los mitos. Pero los que de pronto más conocemos son los cuentos los poemas, ¿no? Por ahí también las leyendas, ¿verdad? Entonces, ahora chicos, hoy después de haber trabajado este tema, vamos a trabajar en casita las fichas que se le va a enviar. Muy bien, esas fichas como siempre, bueno, ya saben ustedes las indicaciones que se les dan, deben de ser trabajadas en orden, deben de tener sumo cuidado con la ortografía, por favor, y usar su mejor caligrafía, ¿ya? Porque es su cuaderno, ¿verdad? Y su cuaderno es su carta de presentación. Muy bien. Aparte de ello, y siempre se lo repito, por favor, los cuadernos deben de ser presentados con sus respectivos márgenes, ¿sí? Tener cuidado con ello. Muy bien, chicos, espero que la clase de hoy haya podido ser muy clara. Y ya saben que cualquier duda pueden decirle a mamita o a papito que me escriban al WhatsApp para así absolver todas las dudas que tengan. Muy bien, cuídense mucho chicos, nos vemos en el próximo video.